Vamos llegando a las 9 de la mañana, es momento de dar inicio a nuestra primera entrevista. Luego de años como parlamentario, Jorge Gandini asumió como director vocal de la ANP en representación de la oposición. Vamos a estar conversando con él sobre las polémicas políticas y administrativas que enfrentó el puerto en los primeros meses de gobierno, también sobre la situación del sector y otros tantos temas para conversar con él. ¿Cómo le va, Gandini? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Placer recibirlo, muy bien. Tantos años en el Parlamento, tuvo algún rol ejecutivo también en sus comienzos, pero extraña el calor de la discusión política, el fragor. Estoy amordazado. Estoy proscripto por la Constitución de la República, que dice que estamos impedidos, quienes ocupamos estos lugares en los entes autónomos o servicios descentralizados, impedidos de hacer política, participar en actos o eventos con la única salvedad del voto y de participar en los órganos partidarios, en todo caso para dar información sobre la gestión. Veo pasar los temas en los cuales participé muchas veces, todo el tema jubilatorio, por ejemplo ahora con Caja Profesional, participé desde el 96 en la reforma que trajo AFAPS y toda la reforma del sistema de seguridad social, o la Caja Profesional, la Caja Militar. Bueno, me da tentación en meterme en eso, ni que hablar de otros temas ahora, la rendición de cuentas, el presupuesto que se viene. Mis 40 años en el Parlamento, o digamos, la primera vez que entré en el Parlamento fue en septiembre del 85, va a ser 40 años, siempre estuve en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Así que tengo una casi docena de leyes de presupuesto y más de 30 rendiciones de cuentas. Por eso, aunque no pueda, me meto, las leo, trato de pasar alguna opinión a algún compañero. ¿Se toma algún cafecito? Sí, trato de aportar, mi equipo también lo hace, pero obviamente no puedo participar en política. Igual la ANP no estuvo tan tranquila, ¿no? No. El comienzo del año. Yo la miro un poquito de afuera, los líos más grandes no me habían tocado estar. Renovó la ANP su presidente. Primero ingresó Pablo Ollenta en lugar de Juan Curbelo, que fue quien presidió los últimos años. Encontró allí una mayoría porque Alejandra Koch era vocal en el gobierno pasado. Y entre Alejandra Koch, Frente Amplista, Socialista y Pablo Ollenta formaron una mayoría que rápidamente encontró rechazos, problemas, porque tomaron algunas decisiones que no fueron bien vistas, algunas fueron corregidas. Esto ocasionó la renuncia casi inmediata de quien había pasado en esos días, con veña del Senado, de vocal a vicepresidente. Y bueno, y quedó durante algunos días desintegrado el organismo, solo integrado por el presidente, hasta que el Parlamento votó mi veña. ¿Eso retrasó un poco la actividad? ¿Costó poner en marcha? Y yo creo que hizo un poquito más larga la transición en la toma de algunas decisiones en un organismo que es bastante más estratégico e importante de lo que parece. Hay otros organismos públicos que están muy vinculados a la vida cotidiana de las personas. Vos pagás la UTE todos los meses, disfrutás y sentís la energía eléctrica cuando lo usás, y te pasa con el agua cuando abrís la canilla y con ANCAP porque cargas el auto. No pasa con el puerto. El puerto para mucha gente es tomarse el ferry para irse a Buenos Aires, y no más. Y el puerto aparece como noticia cuando tiene un problema. Pero por ahí pasa en buena medida el desarrollo comercial del país, pasa el crecimiento, la economía, y sigue siendo, y hoy fecha patria, es bueno recordarlo, la clave del nacimiento del país como tal, la lucha de puertos que sigue estando, con otra dimensión, con otros puertos, en otra lógica de conectividad del comercio mundial, pero sigue siendo muy importante obtener un lugar en ese mundo que se interconecta con sus cargas. Y esas requieren decisiones estratégicas, económicas, de un puerto que tiene que estar a la altura de lo que las grandes compañías con las grandes tecnologías de transporte están demandando. ¿Qué impronta le quiere dar y qué quiere instrumentar desde la oposición en la ANP? A ver, yo no soy oposición en la ANP, eso es un mito. Eso de que el director vocal o el que propone la oposición tiene un rol de control, es correcto, pero esa no es la tarea que institucionalmente o constitucionalmente le toca.
El puerto tiene 3 directores y los 3 coadministran, los 3 levantan la mano, los 3 firman, se hacen cargo y responsables, podrán dejar sentada su discrepancia, pero forman parte de la dirección. Y yo llegué para ayudar en ese sentido, obviamente con un norte. Yo tengo como norte la ley del 92, que es la ley de reforma del puerto, es la que cambió la estructura y la concepción portuaria para desarrollarlo. Hoy el puerto tiene un enorme dinamismo, hay dentro de él una cantidad de empresas privadas que a través de permisos, autorizaciones o concesiones desarrollan actividades de enorme valor económico que le dejan mucho dinero. El puerto gana dinero. Lo hace con 800 funcionarios en todo el país. Esa visión hay que sostenerla. Hay algunas que siguen pensando que hay que volver a la historia anterior y volver a estatizar muchas de las actividades portuarias. Nosotros tenemos otra y creo que se ha ido y se va a mantener. Esa es mi visión. Dentro de esa visión yo voy a acompañar, he estado acompañando. De las 3 sesiones de directorio en las que participé, solo voté en contra una medida que me pareció equivocada. Todas las demás las he acompañado, algunas las he observado, se han sacado para volver a discutir. Hay un buen ambiente en ese sentido y yo tengo una visión que trata de influir en la mayoría del directorio. Pero me parece que podemos coincidir en las grandes líneas, aunque tenemos discrepancias, pero hacen a la visión, no a lo ideológico, me parece. Bien. La actividad portuaria es cuestionada o ha sido cuestionada por operadores y exportadores en los últimos tiempos, los privados, por algunos aspectos que tienen que ver con la actividad, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de escalas internacionales, sobre costos logísticos, demoras en los embarques, ciertos señalamientos. ¿Cuál es el estado de situación? Es bastante más complicado eso. El mundo marítimo y de cargas marítimas se ha ido organizando de modo diferente en estos tiempos. Las grandes compañías navieras van comprando a otras y son cada vez más grandes y están cada vez más concentrados allí. Algunas de ellas han elegido el camino de tener sus propias terminales de carga. No es el caso de Uruguay. Uruguay entiende que las terminales puede tenerla concedido a alguien, pero pueden trabajar en ella todos los demás, todas las compañías, desde la de pasajeros hasta las de cargas de granos o cargas de contenedores. Esto ha generado conflictos. Hay algunas compañías que quieren ser propietarias y han elegido modificar uno de sus servicios, no todos, un servicio. Han levantado algunos puertos, han levantado algún camino, parte de la hidrovía, y van a su terminal en Buenos Aires, a su puerto casi propio en la Argentina. O sea, no me das esto, te salteo. Exacto, así nomás. Eso pasa también con las barcazas que traen buena parte de la exportación paraguaya. Paraguay exporta el 70% de sus productos de exportación por la hidrovía. Viene por el río Paraguay, al río Paraná. Pueden elegir los puertos a la salida del Paraná, del río Uruguay, que son nuestros, Nueva Palmira, por ejemplo, o pueden ir a los puertos de Buenos Aires, que como son barcazas, no requieren gran calado. Ahí hay terminales de estas compañías que han elegido que sigan de largo y vayan allí. Y eso ha generado un cambio en este momento. Ahí las cargas suben y bajan. ¿Y qué pérdida de dinero es? O sea, ¿qué no, tan todavía no lo importante podemos es para Uruguay? evaluar. No lo podemos evaluar. Estamos recuperando otras cosas. Por ejemplo, hoy estamos con una zafra récord en el país de granos. La zafra granelera es muy importante, los puertos están abarrotados. En Montevideo hay una terminal, se llama TGM, Terminal Granelera de Montevideo. Está a tope, cargando barcos de gran tonelaje, pero lo mismo y con mayor dimensión todavía sucede en los 2 puertos que hay sobre Nueva Palmira, el público, el del Estado, y el privado, navíos, a tope. Ahí eso genera muchísimo movimiento económico para el país, que compensa estos movimientos que hemos tenido en otras cargas. Tenemos después que pasar raya, pero es verdad que tenemos que pelear por ser un puerto internacional. Nosotros no tenemos dimensión con la exportación y la importación. Exportamos, importamos, pero eso es menos de la mitad del movimiento. El resto es lo que llega y se
Lo que está de tránsito. Está en tránsito, a veces hasta se transforma, somos puerto libre, se puede reempacar, se puede redireccionar y vuelve a salir. Las compañías dejan acá y otros barcos recogen de acá para otras de sus rutas. Eso es muy importante. Para eso hay que tener condiciones. Nosotros tenemos 60 kilómetros de canal. La gente no lo ve, lo que ves es la superficie del agua, pero hay una calle de 140 metros por abajo, que se llama Solera, a 13 metros de profundidad, que sirve para que los barcos naveguen allí y lleguen al puerto. Se ha dragado el antepuerto, estamos pagándolo ahora, pero hay que llevarlo a 14 metros. Hay que dragar nuestros muelles a los 13 o 14 metros, hay que dar las condiciones para que esos grandes barcos lleguen y eso nos mejora la competencia, ni que hablar con Buenos Aires, pero también con otros. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, estamos en la discusión del presupuesto, todo eso lleva mucho dinero. Se anunció. Una estructura propia, pero hay una estructura que hay que contratar. Creo que la gran tarea es ensanchar ese canal de los 140 a 180 metros abajo, ¿no? Después esos son terraplenes que van subiendo. Y hay que llevarlo a 14 metros. No tenemos fecha, porque en su momento fue un avance del gobierno de Luis Lacalle Pou muy celebrado. La obtención del permiso, porque el canal requiere la autorización de la administración que es binacional, uruguayo-argentina del Río de la Plata. Y Argentina no autorizaba 14 metros, precisamente por esa disputa. Tener 14 metros a nosotros nos da una gran ventaja. En un momento se logró con el gobierno de Milei, no con los anteriores, y nos dieron el OK. Ahora hay que hacerlo. Eso puede salir decenas de millones de dólares, hay que tenerlos, pero es fundamental. Si no, quedás afuera de esa competencia. Ofrecerle al mundo, a las grandes navieras, esta posibilidad es ofrecerles que sus fletes son más baratos porque cargan más los barcos, porque hunden más su quilla, porque tienen 14 metros y no 12 o 13 o 10 y medio como Buenos Aires, ¿no? Hace poco que está allí en la ANP y es un tema que además toca también a la aduana, pero de lo que ha podido ver y averiguar, el funcionamiento de los nuevos escáneres, primero, cómo lo evalúa y segundo, si ha impactado en los trámites en la operativa portuaria. Al principio impactó. Ahora parece que estuviera mucho mejor organizado. Esa es una tarea, a veces la gente confunde puerto y aduana. Vos mirás los ómnibus, dicen aduana, en realidad van al puerto. Adentro del puerto funciona la aduana, que es un servicio que corresponde al Ministerio de Economía y que es independiente. Funciona la prefectura, que es la policía de toda la zona costera y en particular de los puertos. Funciona dependencia de migraciones, que controla el pasajero. El puerto da los servicios. Ahí lo que hay ahora es instalado, por suerte, 2 escáneres fijos. Uno que está ahí abajo de mi ventana del edificio del puerto, enseguidita, pegado a la terminal de pasajeros y a la de la Armada. Y por ahí pasan los camiones que ingresan. Terminal de contenedores. Algunos de esos, según el riesgo que pueda entenderse, ingresan al país y pasan por ahí. Pero luego hay otro escáner que está en lo que se llama el acceso norte. Si tú venís, que es el único acceso al puerto, va a ser el único automatizado. Estamos terminando una obra que se empezó en la administración pasada, muy importante, toda tecnológica, para que todos los camiones con carga ingresen por allí. El acceso norte, cuando tú venís por los accesos entrando a la ciudad, te encontrás con el nuevo viaducto. Si en lugar de subirlo tomás a la derecha, entrás al puerto. Ahí empieza el puerto. Y ahí vas a ver una suerte de peajes y de balanzas inmediatamente después y de puestos de aduana, donde los camiones van a pasar por ahí. Y vas a encontrar el escáner. Y todos van a pasar por allí. Hoy está el escáner, no está todavía tecnificado todo. Hay guardias, personas que hacen esa tarea. Y ahí puede generarse algún cuello de botella cuando un barco está cargando. Creo que eso se ha ordenado más. En algún momento generó un problema porque la aduana mira todo y empieza a decir, hay que abrir. Hay que abrir. Si hay que abrir muchos, entonces eso obviamente, abrir un contenedor, pasar es un minuto. Abrirlo puede ser un buen rato. Camión parado, se carga, se descarga.
Por lo tanto, ahí pudo haber habido un cuello de botella que me parece que ahora está fluyendo mejor. Gandini, yo le quiero preguntar por algunos aspectos vinculados a la política, teniendo en cuenta además que usted tiene estas limitaciones que decía en el arranque de materia de opinión política. Pero a ver si me puede responder esto. ¿Usted entiende que los blancos masticaron adecuadamente la derrota? Y bueno, es un bolo alimenticio que hay que procesar, ¿no? Sobre todo cuando pensás que vas a ganar. Todavía no está procesado. Y al partido le falta una instancia de análisis, de discusión, que en algún ámbito se está preparando. El directorio que yo integraba contrató o encargó alguna encuesta para tener datos más objetivos que puedan combinarse con la emoción y la pasión con que se puede analizar y las perspectivas, obviamente, naturalmente subjetivas que pueden aportar un análisis, tener algunos otros elementos. Ese debate va a ser después que se elija el directorio y ahí veremos, pero obviamente toda derrota, como en la vida, tiene que servir para aprender, para sacar conclusiones, para asumir errores y también poner en el tablero que el contrario también juega. O sea, no es que perdimos nosotros, también nos ganaron por algo. Todos esos elementos yo creo que van a estar siendo parte importante del trabajo que en este fin de año, que en todo lo que le queda al año va a hacer el partido. Hasta ahí te puedo decir porque es un relato objetivo de cosas sin entrar a opinar, que no puedo hacer, aunque tengo unas ganas bárbaras. Pero teniendo en cuenta los posicionamientos que se está teniendo, incluso pensando en la elección del directorio, ¿tiene el temor de que puede llegar a ser fratricida la lucha de los blancos, teniendo en cuenta del pasaje de responsabilidades que se pueden atribuir? No. El partido tuvo años atrás un proceso de esa naturaleza. Después de ese proceso, en la elección siguiente sacamos el 20%. Salimos terceros atrás del Partido Colorado y del Frente Amplio y aprendimos. Aprendimos que el adversario está afuera, aprendimos que tiene que haber piedad filial en el debate y que hay que... Todo debate tiene que ser constructivo. Y me parece que la ciudadanía nuestra, los que forman la base de adhesión al partido, no quiere ver a sus dirigentes enfrentados y castiga a quienes así lo hacen. Bueno, eso es un contexto, es una limitante o es un muro de contención emocional y racional que es el que aporta a la discusión que estoy seguro se va a tener. Yo no podré participar en ella públicamente, sin duda, pero creo que va a ser sanadora y muy importante para el partido. Esta capaz que también me la puede contestar. Independientemente de quién gane la interna blanca y quién sea el presidente del directorio blanco, ¿usted entiende que la próxima dirigencia blanca tendrá la legitimidad suficiente para imponerse, por ejemplo, a las negociaciones con el gobierno, sabiendo que el líder natural y hasta el eventual candidato para el 29 está totalmente por fuera, que es el expresidente de la calle? Ese es un dato muy probable, pero no está asegurado. Y la legitimidad surge de las urnas. La convención del partido fue electa en las elecciones internas directamente por los ciudadanos que votaron al partido. Legitimidad formal hay. Y legitimidad política también, en tanto, bueno, hoy los 3 candidatos que están queriendo presidir el partido son senadores de la República y por lo tanto tienen la legitimidad del voto también y participan activamente de las negociaciones que se hacen con el gobierno, desde el ámbito del Senado. Y el partido allí actúa unido. O sea que yo no veo riesgos más allá de un saludable debate que hay que tener para enriquecer al partido. Después habrá cosas que en el transcurso de estos años sin duda puedan cambiar. Pero como que la calle va a tener que bajar un poco más a la cancha. Si quiere ser candidato, va a bajar. Todavía es una decisión que no sabemos, no nos han confesado. Antes de despedirlo, usted estuvo muy cerca del caso de Charles Carrera, bueno, ahora imputado por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. ¿Cómo tomó esta noticia? Bueno, a ver, yo
vuelvo a decir, no puedo hacer comentarios más que recordar que yo fui denunciante en el Senado, se creó una comisión investigadora que aportó elementos que no estaban en las denuncias que había hecho el Ministerio del Interior y que formaron parte de una causa que primero tuvo el fiscal Lackner, que luego el fiscal de corte Gómez modificó, cambió porque esa causa no prosperaba, no avanzaba y fue sustituido por la fiscal Porteiro, que hizo avanzar la causa hasta el pedido de desafuero, luego del cual pasaron 6 meses sin que la causa avanzara. El senador Charles Carrera se quejó con razón de que esta no iba ni para un lado ni para el otro y eso lo sometía a una incertidumbre muy injusta. Y luego la fiscal de corte nueva, subrogante, legítimamente fiscal de corte, Mónica Ferrero, precisamente por esas quejas de no avance, cambió a esa fiscal. Y esta fiscal, que encontró todo el trabajo ya avanzado y hecho, tomó un camino. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Bueno, puedo decir que yo también esperaba que alguien tomara una decisión. Quiero recordar que la decisión la va a tomar la jueza, sí, no la fiscal. La fiscal decidió que había elementos suficientes para imputar. Eso no dice que Charles Carrera sea culpable de nada, sigue siendo inocente. Quien lo va a decir es una jueza que pertenece al Poder Judicial y no a la Fiscalía. Y yo sigo confiando en una justicia que es lenta, pero que bueno, en mi país hay que creer en ella y se sigue aplicando. Jorge Gandini bastante moderado, no por su pasión política, sino porque no puede. Por mis limitaciones. Jorge Gandini, director de la ANP, gracias por la visita. Con muchísimo gusto a las órdenes.